Familia lingüística Macu-Puinave. Esta familia lingüística está conformada por 5 lenguas: Puinave, Yubda, Cacúa, Nukaj y Yupubde. Lengua Puinave. Están localizados en el departamento del Guainía, entre los llanos del Meta y del Bichada y las fronteras de Brasil, río Iniria y afluentes. Viven en aldeas dispersas en el río Iniria, en afluentes del mismo río, en la ribera colombiana del Orinoco y en el río Guaviare, Caños Cacao y Guamuco, cuenca del río Iniria. Número de habitantes, aproximadamente 5.000 habitantes. La cultura y el estilo de vida tradicional de los puinaves son los típicos de la cultura hortícola de selva tropical amazónica, caracterizada por asentamientos ribereños y el desmonte de áreas de selva para la horticultura de la yuca brava. Como grupos semisedentarios utilizan la pesca y la caza para la obtención de proteína animal. Los puinave comparten con todos los grupos de la región la tradición ritual y mitos del Yurupari como fundamento de su universo simbólico. Están divididos en clanes exogámicos, entre los cuales hay relación de alianza, pero también toman cónyuges de los clanes Banigua, Curripaco y de otras etnias vecinas como los Piapoco, habitantes del Guaviare. Además de desarrollar actividades productivas como agricultores, pescadores y cazadores, los puinaves siempre han participado de una red comercial que explota el madamá o palma chiqui chiqui, con cuya venta se han proveído de los artículos introducidos por la colonización y ahora por el mercado regional. Lengua Jukta. Están localizados en el departamento del Vaupés, río Papuri y Tiquié, próximo a la frontera brasileña, en el resguardo indígena multiétnico parte oriental del Vaupés. Número de habitantes, aproximadamente 235 habitantes en Colombia y 1.500 jubdas en total entre Colombia y Brasil. Los jubda han estado en contacto con las fronteras de colonización desde el siglo XVIII. Hay registros de incontables epidemias de sarampión, viruela e influenza que diezmaron notablemente a la población. Por lo general, están distribuidos en aproximadamente 35 aldeas, grupos locales, estimando un total de 1.500 individuos tanto en Brasil como en Colombia. Estas aldeas son cercanas a población tucano, tariano, tuyuca y piratapuya. Una de las características de los jubda es la compleja y permanente relación que mantienen con estas comunidades, ya que esto hace parte de las tradiciones de la gente de esta región y merece ser preservada como una forma de garantizar el equilibrio cultural de estos grupos. Se ha descrito esta relación como simbólica, asimétrica, jerárquica o como una relación empleador-empleado. El comportamiento de los tucanos es justificado por los mitos que cuentan los orígenes de las tribus de la región. Los jubda, como cazadores, conocen el bosque íntimamente y no trabajan en agricultura, actividad que sus vecinos desarrollan extensivamente. Lengua Cacúa. Está localizada en el departamento del Vaupés, zona de Guacara, 30 kilómetros al este de Mitú. La mayoría vive dentro del resguardo indígena, parte oriental del Vaupés, junto con otros 20 grupos étnicos. Algunos viven también en el resguardo indígena multiétnico Miriti Paraná, departamento del Amazonas, municipio de Leticia. Número de habitantes, 147 habitantes. Este grupo ha sido generalmente asociado a los Nukak, dada su afinidad lingüística, cultural y geográfica. Algunos autores han sugerido que los Nukak y los Cacúa formaron anteriormente una unidad que se disolvió, probablemente por las presiones colonizadoras a principios del siglo XX. De acuerdo a las fuentes etnohistóricas, los grupos Macú participaban en redes prehispánicas de intercambio, en las cuales aportaban curaré, canastos, cerbatanas y carne de cacería. Desde finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, la llegada de los caucherías generó profundas transformaciones en su forma de vida. En su organización social, el grupo doméstico es la unidad básica de producción y consumo e intercambio. Los cacúas se dividían tradicionalmente en 3 grupos regionales con tendencia a la endogamia, con diferencias dialécticas y un patrón de filiación de tipo patrilineal. Para 1996,
a los 16 grupos locales les perduraba 4 en los que se incluía población cubeo y jubdú. Sus actividades económicas respondían al modelo nómada de subsistencia y eran similares a las de otros grupos denominados Makú. Lengua Nucac. Están localizados 13 grupos locales distribuidos en la zona nororiental del departamento de Guaviare, en el interfluvido del río Guaviare, curso alto del río Inírida, desde Cañimoscó hasta el extremo noroccidental del departamento del Guainía. Número de habitantes: 378 registrados en 1999 y de 500 a 550 registrados en el 2008. En 1988, con ocasión de la salida de un grupo de más o menos 40 personas en las proximidades del municipio de Calamar, Guaviare, el país se entera de la existencia de los Nucac por las noticias difundidas por la prensa nacional. Sin embargo, la presencia de esta etnia en la región es reconocida desde hace varias décadas por los colonos y otros pueblos indígenas, presentándose contactos esporádicos, algunas veces violentos. El restablecimiento de las relaciones entre los Nucac y la sociedad nacional ha tenido consecuencias que ponen en peligro su existencia como sociedad. Entre ellas está la pérdida de territorio y de recursos, alteración de los patrones y rutas de nomadismo, altas tasas de morbilidad y mortalidad, etc. Poseen huertos de chontaduro o de diversas especies, entre ellas tutumos y tubérculos. La caza es la actividad de subsistencia socialmente más importante, ya que otorga un alto prestigio y estatus dentro del grupo local, y la complementan con la pesca y la recolección. Entre las especies animales se recolectan crustáceos, batracios, orugas, larvas o mojojoyes, y también recolectan miel de abejas. Lengua Yujupde o Yujup. Están localizados en el departamento colombiano de Amazonas, entre los ríos Tiquía, Apaporis y Taraira, departamento del Vaupés, poblado de Bocas de Uva. Número de habitantes: de 100 a 150 en Colombia. Tradicionalmente se les conoce como un grupo nómada de cazadores-recolectores que dentro del bosque selvático explotaban específicamente el bosque. Sin embargo, hoy en día están viviendo un proceso de sedentarización y los primeros intentos hortícolas son un hecho entre ellos. El ciclo de vida conserva mucho su tradición nomádica. Son frecuentes los viajes y la estadía en pequeños campamentos, desde donde hacen incursiones al interior del bosque a fin de obtener su sustento con la cacería y la recolección. Existen asentamientos un poco más permanentes y elaborados donde proporcionalmente viven menos de la mitad del año. Allí permanecen sobre todo en las épocas de verano, cuando la comida es más abundante. Las trochas y los canastos cargados son manejados y hechos de tal manera que son dignos de renombre en muchos kilómetros a la redonda, e inclusive son preciados como objetos de intercambio de alto valor.